La verdad es que es un drama gigantesco, porque los venezolanos que han regresado a Venezuela, que son 74.000 hasta ahora y 3.000 que están esperando en la frontera con Cúcuta y otros más que están esperando en el Arauca para poder cruzar, son apenas un 4% de la población total de venezolanos que están en Colombia. Es decir, es muy poca en comparación con el número de gente que vive en Colombia, la que se ha movilizado para retornar a Venezuela. Pero la situación por la que atraviesan estos venezolanos que toman la decisión de regresar tiene como característica principal el haber perdido el sitio donde vivían, el haber sido desalojado del arriendo que tenían. Y en ese sentido terminan durmiendo en la calle, y al dormir en la calle, al no tener donde dormir, prefieren regresar a Venezuela donde tienen un techo. Pero la situación por la que atraviesan para llegar al punto de la frontera es gigantesco. Muchos de ellos tienen que caminar larguísimos kilómetros, otros tienen que acampar en parques en Bogotá y en otras ciudades porque hay un flujo migratorio de movilización que es ordenada para que puedan cruzar la frontera. Y cuando el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro cierra la frontera y permite que solamente 3 veces por semana puedan cruzar venezolanos, está creando un cuello de botella en la frontera y le genera un daño gigantesco a los venezolanos que están allí. Pero además el drama de lo que significa ser acusados de ser arma biológica. Imagínate tú, eso que suena a una ridiculez, eso que es tragicómico, es el ataque del régimen de Nicolás Maduro al pueblo venezolano que tiene todo su derecho a poder regresar. Ahora, nosotros responsablemente, Derek, hemos dicho que lo mejor que puede ocurrir es que ellos aguanten en Colombia esta pandemia porque lo que consiguen en Venezuela es mucho peor que lo que tenían cuando decidieron emigrar. Y en ese sentido hemos desplegado una tarea de trabajo coordinado entre la embajada y los entes públicos de Colombia para evitar los desalojos. Y ahí estamos enfocando nuestro esfuerzo, evitar que sean desalojados los venezolanos, porque hay un decreto del presidente Duque que impide el desalojo a las personas que no puedan pagar arriendo, y nosotros estamos convencidos que una vez que pase esta cuarentena, los venezolanos van a poder reinsertarse en el mercado laboral y van a poder pagar los arriendos que hasta ahora están debiendo. Por lo tanto, es una situación muy complicada. Tú tienes que ayudar al que está decidiendo regresar, sabiendo que va a una situación muy lamentable en la que son hacinados en campos de concentración, les son violados todos sus derechos cuando cruzan la frontera, no les permiten grabar las imágenes de lo que está pasando, no tienen dónde hacer sus necesidades físicas. Imagínate tú lo que significa eso después del drama de haber tenido que trasladarse desde Colombia o desde Perú o desde Ecuador o desde Chile hasta la frontera con Venezuela para ser maltratados como son maltratados por el régimen de Nicolás Maduro. Terrible todo lo que comenta. Y justamente, embajador, era una de mis preguntas más adelante, pero usted hace con su respuesta que yo me vaya directo a ella. Había entendido que usted iba a introducir una denuncia ante instituciones correspondientes porque el régimen de Nicolás Maduro ha politizado todo esto y, como usted bien está señalando, los ha catalogado hasta de tema químico, de armas químicas, en este caso de peligro químico, de bacteria química, llegar a Venezuela. ¿Pudo introducir esa denuncia? Y si lo hizo, ¿en qué estatus se encuentra? ¿Y ante quién la introdujo? La estamos preparando para organizaciones de derechos humanos, también para en la Organización de Estados Americanos. La idea es poder denunciar ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU también lo que está pasando con el trato a los venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los acusan de armas biológicas, los hacinan en campos de concentración, no les dan ninguna posibilidad para subsistir cuando son metidos en una especie de cuarentena que es más bien como si estuvieran arriados, como si fueran animales. No les permiten tener espacios para hacer sus necesidades. Les prohíben poder grabar y denunciar lo que ahí pasa y los amenazan con represión. Es toda una situación demasiado difícil la que están pasando los venezolanos, y en ese sentido, además de hacer esa denuncia y de denunciar al régimen de Nicolás Maduro, también estamos haciendo un llamado a ACNUR, que está en la frontera, para que pueda tener un plan especial de atención a estos venezolanos que quedan retenidos del lado de Colombia y que tienen que dormir a la intemperie, para que puedan tener alimentos y refugios mientras puedan cruzar la frontera, que yo te digo francamente, es insólito, Derek, que cierren la frontera con Venezuela, porque eso es peor aún, porque lo que termina ocurriendo es que no hay un cruce ordenado de migrantes que permite a las autoridades sanitarias de ambos países saber quién está entrando
de qué forma está entrando, a qué ciudad va, de qué parte vive, cómo pueden ser contactados para poder tener un control sobre la expansión del virus. Entonces mucha de esta gente lo que hace es cruzar por las trochas. Por las trochas cruzan teniendo que pagar y cruzando además con una suerte de inseguridad terrible porque quienes controlan las trochas son irregulares. Entonces imagínate tú lo que eso significa. Es un flujo migratorio del que tú no tienes control y del que tú no sabes cómo puedes después tener algún tipo de observación sobre su estado de salud para poder tener un control sobre el virus. O sea, en definitiva, es un error absoluto. Todo lo politizan, es politizar este tema y utilizar a los venezolanos como un arma política, y eso es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista, y por eso estamos haciendo estas denuncias en tantas instancias internacionales. Le pregunto, embajador, ¿cómo está manejando la situación las autoridades de Colombia? ¿Ha podido hablar con ellas en estos días recientes ante lo que está sucediendo después de la medida? Tenemos comunicación permanente. Varias veces a la semana nos reunimos con Migración Colombia, con la Cancillería, con la Defensoría del Pueblo, que ha tenido una actitud de mucho apoyo a los venezolanos, y nosotros estamos con las alcaldías locales, Derek, porque muchos, como te digo, son retenidos en las ciudades y entonces no les permiten el paso hacia la frontera porque las fronteras están aglomeradas de gente y entonces tienen que esperar durante mucho tiempo para poder pasar en la medida en que los que están en la frontera cruzan hacia Venezuela. Y en definitiva nos toca coordinar también con las alcaldías locales, unidades de autobuses, etcétera, para quienes no pueden pagar puedan regresar de forma gratuita. Y este es un esfuerzo mancomunado que nosotros tenemos que agradecer al gobierno de Colombia, porque además nos ha donado a las familias venezolanas que están en Colombia 200.000 mercados que pueden abarcar hasta 1 millón de personas para que puedan aguantar el terrible costo que tiene esta pandemia, porque significa que pierden el trabajo millones de venezolanos que trabajan por día, pues que trabajan por día y al perder el trabajo no pueden pagar arriendo, no tienen alimentos. Entonces nos ha ayudado mucho el gobierno colombiano a afrontar esta crisis, y yo quiero decirlo públicamente, nosotros estamos profundamente agradecidos con el trato que hemos recibido por parte de las autoridades colombianas y del pueblo colombiano a tanto venezolano que ha tenido que huir de Venezuela y que está en Colombia haciendo su vida, pero con la esperanza también de poder regresar cuando logremos el cambio.